Esta es una producción de Grupo Fórmula. Cuando hablamos de los aranceles y hablamos de... Hay un ánimo anti-Estados Unidos creciente alrededor del mundo. Sí. Yo ya anuncié Orbi et Urbi que no pienso ir a Estados Unidos mientras Trump sea presidente. La verdad, ni modo. Sniff, sniff. Canadá, creo que el 90% de la gente que estaba planeando visitar Estados Unidos ha cancelado sus viajes. Hay zonas en la frontera de Estados Unidos turísticas que están diciendo vamos a quebrar porque para el verano todo el mundo lo está cancelando. Europa creo que también están cancelando viajes a Estados Unidos. Alemania y al rato va a ser el Reino Unido y vas a ver Francia. Pues esto va creciendo porque la verdad es que nadie aguanta a Donald Trump. Y después de una filtración que hubo ayer de el secretario de la Defensa y toda la gente encargada de seguridad nacional, que por un error de alguien traían un chat de WhatsApp. No era de WhatsApp, era en Signal. Signal, que es un competidor de WhatsApp. Sí. O sea, no era ni un canal exclusivo. Y por error le llega al director de la revista The Atlantic. Y el cuate lo ve. Y los comentarios del vicepresidente Vance y del secretario de la Defensa Hesketh es que los europeos no merecen nada, que hay un desprecio. Es que yo los desprecio. Si nosotros, ¿qué harían? O sea, si yo soy un europeo y pensaba ir hoy a Estados Unidos, ya cancelé. Se les va a armar. Álvaro, tú traes datos. El tema es interesante, es un estudio, un análisis hecho por Oxford Economics en su unidad de turismo económico. Pero lo interesante del estudio es tratar de entender qué está pasando con los países con respecto al viaje a Estados Unidos. Pero lo interesante de esto es qué efectos tiene para México. Ahí es donde hay que ponerlo un poco en contexto. Cuando vemos, por ejemplo, el caso de Air Canada, que como sabes es la principal aerolínea canadiense, anunció la semana pasada que cancelará vuelos a destinos como Atlanta porque no hay demanda y los redirigirá. Son estados que votaron por Trump. Y los redirigirá. Ellos están siguiendo la demanda, así lo dijeron. Pero los redirigirán a estados y ciudades que tienen mayor interés para los canadienses. ¿Cómo Entre cuál? ellos, te voy a decir una cosa, de los ganadores podría ser Manzanillo, que como sabes Manzanillo quedó destruido cuando los canadienses dejaron de ir por temas de inseguridad. Claro. Entonces México podría ser uno de los receptores, o ha empezado a ser uno de los receptores de ese turismo, y eso... No es que compongan Manzanillo, porque Colima tiene el índice de homicidios... Sí. Tasa de homicidios más alta del país. Sí, ciertamente, y hay muchos otros que hay que recoger. Puerto Vallarta. Hay muchos vuelos directos de Vancouver a Puerto Vallarta. Y bueno, y hay que entender que Cancún sigue siendo un destino importante no solo para Canadá, sino para Europa y también Estados Unidos. Entonces, lo que hay que entender es que los efectos de percepción es que ciertamente la retórica política y las tensiones entre Estados Unidos y otros países están haciendo que los ciudadanos decidan no viajar. El caso más claro es Canadá, pero también prestemos atención a Francia. Francia también tiene turismo con Estados Unidos y también con los impuestos al vino. ¿Hablas de Francia a Estados Unidos? Francia a Estados Unidos. ¿O de Estados Unidos a Francia? A Estados Unidos. ¿No? Y naturalmente eso es cierto para muchos países de Europa. También hay una desaceleración del crecimiento en Estados Unidos. Hablábamos un poco del efecto Coolidge en Estados Unidos y por supuesto cuando un país trata de tener superávit, normalmente hay desaceleración. Y vientos de recesión. Exactamente. Y por último, pues el tipo de cambio, mientras tienes estos movimientos de Estados Unidos, el dólar se hace más fuerte. Al hacerse más fuerte es todavía menos atractivo viajar a Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que está analizando Oxford Economics? Bueno, primero que las visitas internacionales a Estados Unidos podrían caer en 2025 un 5,1%. Es muchísimo dinero. Y por supuesto, frente eso al escenario base. Pero con respecto a términos totales, podría representar casi un 13%. De hecho, nosotros en Mercados 2.0 lo ubicamos más cercano al 15%, porque esto de algún modo no contempla el turismo transfronterizo de Canadá a Estados Unidos y el de México a Estados Unidos, que te aseguro disminuye cuando tienes un presidente que hoy dice autodepórtense. Pues claro, si vives en la frontera eso desincentiva. Y casos muy sonados de una canadiense que entró a Estados Unidos vía Tijuana, y la mandaron 16 días presa sin decirle por qué. Sí. Es un escándalo en Canadá.
Y después de 6 días la trajeron desde California hasta Arizona dando vueltas en centros de detención. La subieron en un avión que ella tuvo que pagar. Adiós a Canadá. Y lo mismo es cierto para ciudadanos alemanes, ha pasado, ¿no? Ahora, también la demanda de habitaciones le puede pegar a Estados Unidos entre 1% y 1.1% previsto, de crecer 1% a decrecer 1%, que es un movimiento total casi del 2% en negativo con respecto. Ahora, en términos de gasto de visitantes internacionales, 11% menor, se traduce en 18 mil millones de dólares en 2025, y por supuesto un gasto total en turismo de alrededor del 4%, que equivale a 64 mil millones de dólares. No es nos muchísimo dices, dinero, Eduardo. no hiciste el cálculo de cuántos empleos. No, bueno, es Porque que... los empleos va a ser gente que va a decir, gracias Donald, me quedé sin chamba, gracias a ti Donald. Claro, te por digo supuesto. que en las elecciones del ¿qué? Del 27. Del 27 en 2 No, años. del 26. Sí, No. es justamente midterm. Podría tener un problemita Trump para el Congreso, más que nada. Bueno, es un 27% de impacto en el turismo interno de Estados Unidos también, porque conforme se contrae la economía de Estados Unidos y hay vientos de recesión, también hay menos turismo interno. Entonces, ¿Por qué hay menos dinero en los bolsillos? porque hay menos dinero en los bolsillos. Ahora, por supuesto, nunca hay que estar contento que a tu vecino le vaya mal, pero eso se puede traducir en una oportunidad importante para México y que nosotros tenemos que aprovechar, a pesar de lo que está pasando con Estados Unidos y Canadá. Pues México lo que tiene que hacer es voltear y tratar de ganar esos turistas que perdimos por la pésima política de seguridad que tuvimos el sexenio No, y anterior. porque al aldeano se le ocurrió cancelar las oficinas de promoción turística. Pro México Dijo no íbamos que lo a hagan los embajadores. Los embajadores no hacen nada, los cónsules. Los cónsules, que tampoco hacen gran cosa. Pero a ver, un cónsul no es un promotor turístico. Sí, un problema enorme. Y pues nosotros lo que tenemos que hacer es encontrar cómo absorber esos turistas canadienses y esos turistas europeos también. Ojo, se estima que puede haber una afectación del 15% del turismo europeo a Estados Unidos. Entonces, lo que nosotros Pero tenemos es que también hacer... están ellos en problemas económicos. Sí. Alemania está en recesión, Francia no vuela. España está muy bien. España está un pero poco no es mejor. pero no es un gran... No nos sigan tantos de España. No nos llegan tantos turistas españoles, pero cuando tú ves... Pero bienvenidos Les todos, mandamos hombre. más nosotros. Mira, en realidad, insisto, esto es para cada reto que hay en la economía, el marketing tiene que responder con cómo podemos nosotros aprovechar esa realidad y entender que el turismo y la política exterior estarán íntimamente ligadas por lo menos los próximos 4 años. Y te voy a decir algo interesante, Eduardo. Por lo menos los medios que yo he seguido, México está saliendo reputacionalmente mejor en Estados Unidos de lo que está saliendo Canadá y otros países. Sí, también la presidenta lo ha manejado mejor. Se ha visto Claudia Sheinbaum. moderada, cabeza fría, etcétera. Lo que a mí me preocupa es, escriben tan bien de Claudia Sheinbaum en los medios gringos. Que genere un... No, que Trump, ya sabes que es un narciso y por lo tanto es un acomplejado, tiene un complejo de inferioridad. A ver si no se siente agredido porque hablan bien de la presidenta de México. Yo creo que yo creo que México ¿Sí? tiene que jugar sus cartas, ¿no? Es una posibilidad, ¿eh? Digo, Yo insisto, yo creo que México tiene que jugar sus cartas. No es un tema menor, Claro un que no. colapso entre el 12 y el 15% del turismo norteamericano. no, pues hijo. Pero creo que aquí es cómo jalamos gente de allá. Eso tiene que ser. Y tiene que enfocarse en nuestras aerolíneas también. Nuestras aerolíneas y también tema de playas, Sí. las alertas de seguridad que se mandaron de que no vengan a México, eso no ayuda. No ayuda. Y el discurso que está teniendo ahorita la presidenta, con las acciones que se están implementando y con todos estos datos que se están, bueno, es que no es promoción, pero se están informando, debe de ayudar también. Tienen que promover, creo que los datos de turismo que ha anunciado para el primer trimestre son buenos. Aumentó el turismo extranjero hacia México. Ahora la cosa es cómo seguir con esta tendencia y ampliar mercados, que no es fácil. Pero el mensaje de que las playas son seguras, de que sí pueden venir, de que ya no sucede lo que venía sucediendo antes, cómo han venido decreciendo los homicidios, con todas estas acciones que están haciendo y que día con día dan datos duros y datos comprobables, debe de servir también Impedir para esta que los estrategia medios sean más de responsables, atracción. porque si asignan a alguien en Cancún, Ah, es como bueno. noticia de primera plana y exageran, porque todo el mundo está tras la audiencia, ¿no? Sí. Pero tiene que haber cierta responsabilidad al cubrir las notas.
ventajas, la verdad, para concluir, Álvaro. Mira, creo que Paula toca un tema toral, que es qué pasa con México, dónde queda parado y cómo vamos a estar frente a estas alertas de seguridad. Y ojo, entender, Europa ya puso alertas de seguridad en Estados Unidos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Nosotros tenemos que... Impensable, ¿no? Sí, sí. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es acercarnos al turismo asiático, al turismo Claro. europeo, al turismo canadiense y, ¿por qué no, al turismo Y norteamericano? al sudamericano y a todos. México tiene Bienvenidos. que aprovechar esto para convertir, si nos van a fallar otras industrias, que el turismo nos ayude a salir adelante. Ustedes, de las pocas salidas que vamos a tener. Es nos el hagamos play, guantes. esa es la Sí. jugada. Mensajes. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.